Buenas tardes, Dios les bendiga a todos, esperando que estén muy bien con la ayuda de Dios. Pues en este momento estoy haciendo esta grabación para poder entender un poco más acerca del mapa compartido vía WhatsApp acerca de la división de las tribus de Israel. Recuerden que la división de las tribus de Israel está en el libro de Josué, capítulos 13 al capítulo 19. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a analizar este mapa de esta división, basándonos obviamente en esos capítulos mencionados, porque allí representa cómo se distribuyó la tierra prometida entre las 12 tribus después del éxodo de Egipto y la conquista de Canaán, por supuesto. Entonces, obviamente, el mapa que vemos aquí, el territorio está dividido, acerquémonos un poco, permítanme. Muy bien. Entonces, el mapa, ustedes se acercan un poco, vamos a ver una línea divisora aquí en el centro del mapa. Entonces, esto que lo divide es el río Jordán. Mire que viene desde arriba, del norte. Lo divide el río Jordán desde el norte y llega hasta acá y une el mar de Galilea también con el mar Muerto. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver dos aspectos importantes también antes de continuar, porque cuando yo quiero orientarme, yo tomo las, las coordenadas, ¿no es cierto? Conozco que está el norte que está arriba, el sur que está en la parte de abajo, tenemos al este, ¿cierto? Y tenemos al oeste. El este siempre está donde sale el sol y el oeste siempre es donde se oculta y siempre el sol se oculta para un punto de referencia justo donde están los mares, las costas. Muy bien, entonces, no nos olvidemos, tenemos el norte, el sur, el este a mi derecha y el oeste. El este es siempre donde sale el solcito, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí un sol. Bueno, no sé dibujar muy bien, pero ahí vamos. Entonces, como les decía, el territorio de Israel estaba dividido por esta línea del centro, que no es una línea, sino que es el río Jordán y corre verticalmente por esta mitad del mapa. Entonces, ¿qué observamos aquí? Al oeste, al oeste, la mayoría de las tribus se asentaron aquí, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. ¿Ven lo que dice aquí? Mar Mediterráneo, ¿cierto? Y en la parte del este tenemos a Transjordania, con las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés, la parte oriental. Ellos se quedaron en estas tierras antes de cruzar el río. Antes de cruzar el río, ellos se quedaron en estas tierras. Ya, ahora usted se preguntará por qué estamos hablando de Cisjordania y de Transjordania.
Bueno, vamos a entender un poco este término, ¿ya? Recuerden al río Jordán que es nuestra base, nuestro punto de referencia. Es el río que atraviesa el mapa de norte a sur, conectando al mar de Galilea con el mar Muerto, ¿vale? Entonces, las palabras Cisjordania y Transjordania, esos nombres vienen del latín y describen de qué lado del río estamos, si estamos del lado derecho o si estamos del lado izquierdo, eso es todo. Porque la palabra Jordania viene pues del río Jordán. Y al ponerle Cisjordania o Transjordania, vamos a ver de qué lado del río es que estamos. Solo para eso es que se describe esas dos palabras o que se las utiliza, ¿no? Ahora, Cisjordania. Ubíquense en la parte del lado oeste. ¿Dónde está el oeste? En el lado izquierdo. Muy bien. ¿Dónde está el mar Mediterráneo y dónde están las demás tribus de Israel? Nos ubicamos al lado oeste. Cis significa de este lado. Por lo tanto, Cisjordania es la tierra que está de este lado del Jordán, al lado oeste. Muy bien. Entonces, es la mayor parte del territorio que estamos viendo en este mapa. Incluye también montañas que luego las vamos a describir con más detalle, pero tenemos las montañas de Judea, de Samaria, donde están Jerusalén, donde está Silo, donde está Belén y donde está Hebrón. Hoy obviamente existe este territorio y está en el centro de los conflictos de hoy en día, actuales, ¿no es cierto? Y ahí se encuentran las ciudades palestinas, también hay asentamientos israelíes. Ok, ahora Transjordania. Ubíquense en el mapa en el lado este, en el este, donde sale el sol, lado derecho, ¿cierto? Transjordania. Trans, ¿qué significa trans? Al otro lado o más allá. Por ejemplo, la palabra transformar o transporte. Entonces, Transjordania corresponde a la tierra que está al este del río Jordán. ¿Recuerdan? Y están las tribus que se quedaron antes de cruzar el río. Rubén, Gad y Manasés. Y hoy en día, este país se le conoce como el reino de Jordania, perdón, el reino de Jordania. Bueno, entonces como resumen, Cisjordania de este lado, oeste, Transjordania, trans, al otro lado, en la parte del este del río Jordán. Ok, entonces vamos a seguir. El mapa que ustedes están observando utiliza colores, tiene colorcitos, y con eso es que vamos a diferenciar los territorios que fueron asignados cuando se dividieron, pues el territorio conquistado liderado por Josué. Muy bien. En el sur, ubíquese en el sur. Vemos en todo el mapa, en la parte del sur, este color gris o plomo, no sé cómo podríamos decirle, pero este color plomito ya, plomito, tiene la mayor parte, ¿verdad? Tiene la mayor parte
del territorio, que es muy grande y también es políticamente importante. La parte de Judá, ustedes ven dónde está delimitado, ¿no es cierto? Sigan el puntito rojo, ustedes en el mapa también lo van a poder ver. Lo que está delimitado para Judá, ahí incluye ciudades como Hebrón, que justamente está aquí escrito, Hebrón, y rodea el territorio de, ¿qué territorio tenemos aquí? ¿Cuál vemos? ¿Qué dice aquí? Simeón, ¿verdad? Entonces Judá rodea a Simeón. O también podríamos decirlo que Simeón está en un puestito dentro de Judá. Bueno, sigamos. Benjamín, justamente arriba de Judá tenemos a Benjamín. El color podría ser como un color medio rosado. Es un territorio pequeño, ¿cierto? Está situado entre Judá y entre, ¿qué tribu es esta? Efraín. Entonces aquí se encuentra Jerusalén. Vamos a hacerle un poco más grande. Aquí se encuentra Jerusalén, ¿vale? Luego aquí tenemos a Efraín, Efraín. Y arriba tenemos a Manasés. Efraín y Manasés, ¿eran hijos de Jacob originalmente? No, ¿verdad? ¿Ellos de quiénes eran hijos? Del patriarca José. José tuvo a Efraín y a Manasés en Egipto, ¿se acuerdan? Entonces ellos dos, incluso también está en la parte de acá y luego les vamos a explicar por qué. Pero Efraín y Manasés son los descendientes de José, ¿ok? Y ellos, como pueden ver aquí, Efraín y Manasés, están ocupando el centro, ¿no es cierto? Ocupan la zona central estratégica. Como ya les dije, aquí vemos en el mapa dos veces la palabra Manasés. Entonces, noten esto, que Manasés es la única tribu con dos territorios separados. Digamos, al oriente, donde sale el sol, y al occidente, donde se pone el sol. Manasés está en los dos lados. Más adelante veremos el porqué. También tenemos a las tribus del norte. ¿Cuáles son las tribus del norte? Vamos a hacerle zoom. ¿Qué tenemos aquí en las tribus del norte? ¿A quiénes? A Aser, a Neftalí, a Zabulón, en este lado, a Isaacar, y ellos ocupan la región de Galilea, cerca del mar de Galilea y del monte Tabor. Mire, aquí hay un monte en Isaacar, se le llama el monte Tabor. Bien, ustedes en la Biblia han de haber leído, pues el monte Tabor se encontraba ahí en la tribu de Isaacar. Ahora, Dan, si lo vemos aquí, a la tribu de Dan, curiosamente aparece en dos lugares, ¿verdad? ¿Dónde más está la palabra Dan? ¿Dónde más se ve a la tribu de Dan? La vemos aquí en el mapa. ¿En dónde más está? Les doy unos segundos. Revisen en todo el mapa. Aquí está Dan, pero ¿en dónde más está? Aquí, ¿cierto? Aquí arriba. Entonces tenemos a Dan cerca de la costa y otra está acá al extremo del norte.
¿Por qué se debió esto? Bueno, pues la tribu de Dan emigró, subió, emigró o migró más tarde hacia el norte cuando ellos no pudieron asegurar su territorio frente a los filisteos, porque aquí debajo de Dan estaba el pueblo de los filisteos. Muy bien, entonces vemos que alrededor de Israel hay pueblos, ¿cierto? El primero que les mencioné, Filistea, que está en la costa, porque aquí está el mar, es la costa. ¿Y dónde está? ¿En el norte, sureste u oeste? En la costa sur, ¿ya? Y ahí habían enemigos constantes. ¿Por qué le digo sur? Porque Filistea, ¿dónde está? ¿Al norte, al sur, al este o al oeste? Está hacia abajo. Filistea está hacia abajo, entonces corresponde al sur. Entonces, como les menciono, uno de los pueblos con los que Israel interactuaba era el pueblo de Filistea, en la costa sur. Y ellos eran, eran los enemigos constantes de, ustedes recordarán, se los voy a poner aquí, Sansón, ¿cierto? Sansón. Y también el rey David interactuó con los filisteos en su momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro pueblo encontramos? ¿Qué otro pueblo vemos? Acá arriba. Fenicia está en el norte. Y ellos, los fenicios, eran muy famosos por su comercio marítimo, porque miren, ellos tenían salida hacia el mar y podían pues ellos navegar y llevar sus mercancías a otros países, a otros pueblos, ¿cierto? Entonces Fenicia tenía eso del comercio marítimo y allí se encontraban también las ciudades de Tiro y las ciudades de Sidón. Muy bien. ¿Qué otro pueblo encontramos que rodea a Israel? Por ejemplo, tenemos Amón, Moab, Edom, ¿cierto? Estos reinos vecinos al este y al sur, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hablar de unos detalles históricos. Me voy a colocar con el zoom para que lo vean. ¿Qué dice en esta parte? ¿Qué dice ahí? Silo, ¿verdad? Silo está en el territorio de Efraín, ¿cierto? Entonces, Silo fue el centro religioso principal donde estuvo el tabernáculo antes que Jerusalén tomara ese papel, ¿ya? Antes de que Jerusalén tenga el tabernáculo, quien era el centro religioso principal fue Silo, en la tribu de Efraín. Muy bien. También otra ciudad importante, Siquem. Siquem. ¿En qué tribu está ubicada? Manasés Occidental. Y está entre dos montes. Está entre dos montes. ¿Qué montes leen aquí? ¿Qué dice aquí? Monte Ebal y el monte Gerizim. Monte Ebal, monte Gerizim. Estoy segura que los han de haber escuchado también en la Biblia, lo han de haber leído. Y Siquem
era un lugar de gran importancia espiritual donde se renovaban los pactos. ¿Ven? Gloria a Dios. Ah, y mire esto, amadas hermanas. Si ustedes pueden ver aquí en el mapa, no aparece una tribu, no aparece la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una porción de tierra propia. La porción de ellos es Jehová Dios. Entonces ellos eran los sacerdotes de Dios. Y como tal, ellos no tenían un territorio así como los demás, pero les dieron ciudades específicas, pero dispersas por todos los demás territorios de sus hermanos, ¿ya? ¿Y por qué fue dividido Israel de esta forma? Bueno, la división que están viendo en el mapa no fue producto porque se pelearon entre hermanos, no fue una guerra civil interna, ¿no? Fue algo organizado. Les voy a explicar. En la Biblia, ustedes recordarán cuando dice echando suertes. Bueno, hubo prácticamente un sorteo y según el libro de Josué, la distribución se hizo mediante eso, mediante echar suertes. ¿En dónde? En Silo, en Silo. Muy bien. Entonces, para los israelitas no era un azar, ¿no? Sino que era permitir, dejar que Dios decidiera qué tierra le correspondía a cada familia. Y eso evitaba que las tribus, por ejemplo, las tribus más fuertes, se pelearan por las mejores tierras, como las llanuras fértiles o donde estaban las fuentes de agua. Entonces, por eso es que echaban suertes, permitiéndole a Dios, ellos decían, ¿no? Les vamos a permitir a Dios de esta forma, echando suertes, ver qué territorio nos corresponde a cada uno y así nadie se va a pelear. Entonces, se dividió de esa forma. Pero no solo así, sino que la herencia también se dio por el tamaño de la población de cada tribu, ¿ya? Porque aunque la ubicación se decidía por suerte, como les digo, el tamaño del territorio se ajustaba a cuántas personas había en cada tribu. Por ejemplo, las tribus grandes, Judá, Manasés, ¿cierto? Ellos recibieron extensiones enormes de tierra porque tenían más familias, más clanes que alimentar. Entonces necesitaban más tierras. Pero las tribus pequeñas, ¿para qué iban a necesitar tanto territorio? No, ¿verdad? Entonces las tribus pequeñas, como cuáles, Benjamín, recibieron un área pequeña, pero no solamente así, sino que a pesar de ser pequeños, les dieron lugares estratégicos, porque Benjamín, por ejemplo, está justo en el centro de las rutas comerciales. Por ahí eran las rutas comerciales. Entonces, la geografía como tal jugó un papel clave en quién se quedaba en qué lugar, en dónde iba a vivir tal tribu, tal familia, ¿cierto? Entonces, los pastores se quedaron en Transjordania. Ya les dije dónde quedaba Transjordania. Transjordania queda al este, donde sale el sol, ¿cierto? En este lado. Los pastores se quedaron en Transjordania. ¿Quiénes tribus? Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Ellos pidieron quedarse al este del río Jordán antes de la conquista total que vemos en el mapa. ¿Por qué? Porque estas tierras eran perfectas para sus ganados. Y si nosotros vemos una barrera natural, es el río Jordán y el mar Muerto.
que servían como límites que separaban a unas tribus de otras tribus, ¿ya? Entonces yo les decía, hermanas, que por qué no había una tribu de José, ¿cierto? Porque en el mapa no vemos a la tribu de José, no existe el nombre José como tal, y no lo van a encontrar, porque en su lugar les mencioné que estaban sus dos hijos, Efraín y Manasés. Recuerden que el patriarca Jacob adoptó a los hijos de José como sus propios hijos. Y entonces él le dio a José una doble porción. Y esto permitió que siguieran siendo 12 territorios, porque la tribu de Leví, los sacerdotes, no recibieron tierra, sino 48 ciudades repartidas por todo el mapa, para que ellos pudieran servir en cuanto espiritualmente a todas las demás tribus. ¿Muy bien? Ah, ¿y saben por qué Simeón terminó siendo absorbida por Judá? Porque vemos que Simeón está, digamos, en el medio de Judá. Está rodeado completamente por la tribu de Judá. No tiene fronteras con otras tribus, ¿cierto? Solo con Judá y con el desierto, con nada más. ¿Por qué aparece así? ¿Qué pasó con Simeón? ¿Qué pasó con ellos? Cuando, cuando se repartieron las tierras, la porción que le asignaron a Judá, esta, voy a acercarme, ¿cierto? Cuando se repartieron las tierras, esta porción que le dieron a la tribu de Judá era muy grande para los de la tribu de Judá. Entonces, como Simeón era una tribu pequeña, se decidió darle ciudades que técnicamente estaban dentro del territorio de Judá. Por eso en el mapa vemos a Simeón como que fuera una isla verde, ¿no? Bueno, en el libro de Génesis, capítulo 49, si ustedes leen su Biblia, allí habla del patriarca Jacob cuando antes de morir les dio una advertencia sobre sus hijos Simeón y sobre su hijo Leví. ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron ellos? Ellos, ellos hicieron prácticamente una matanza en Siquem, ¿se acuerdan? Entonces, debido a esa violencia eh, en su pasado, en- es porque es entonces cuando Jacob, antes de morir, les dice esta advertencia, le dice, los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. O sea, imagínense lo que les dijo su papá al haber hecho este pecado, digamos, al matar a muchas personas por causa de la hermana Dina. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, hay que leerla, ¿no? Hay que leerla para maravillarnos con todo esto. Entonces, les dijo eso, los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Imagínense, gloria a Dios. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. ¿A quiénes dispersó? Porque a Leví le fue bien, fueron dispersados como sacerdotes, un honor. Y ustedes ya sabrán por qué Leví, Dios los escogió como sacerdotes, ¿no? Entonces, mire, a Simeón le fue distinto. Ellos están encerrados dentro de Judá y con el paso de los siglos prácticamente perdieron su identidad propia, porque con el tiempo esta tribu de Simeón fue absorbida por Judá. Cuando, por ejemplo, cuando el reino se dividió en dos, en el norte y en el sur, ¿se acuerdan? Ahí Simeón ya casi no se mencionaba como una tribu separada, no.
se consideraba parte del reino de Judá. Y de hecho, muchas familias de Simeón terminaron migrando hacia el norte o mezclándose totalmente con sus vecinos del sur. Mire, vamos a ver aquí. Vamos a hacernos un poco más cerca. Berseba. Fíjense en esta ciudad Berseba. Es la ciudad principal de qué tribu? Simeón, ¿cierto? Y eso marca el límite al sur de Israel. De ahí es que viene la famosa frase bíblica, voy a señalarles esa frase que dice, desde Dan hasta Berseba, gloria a Dios. Y esa frase se usaba para decir de un extremo al otro del país. Muy bien, gloria a Dios. Hace un rato les había mencionado que íbamos a hablar también de la tribu de Dan, ¿no es cierto? Porque vemos que Dan tenía un territorio, un pequeño territorio aquí en la costa y otro cerca de el monte Hermón, ¿verdad? Acá arriba. Bueno, entonces, vamos a hablar de esto. Porque si miramos aquí, en este color naranja, donde está la tribu de Judá, ¿qué ciudad tenemos cerca en la tribu de Dan? ¿Qué dice aquí? Les voy a señalar con un cuadrado. ¿Qué ciudad dice aquí? Jope. ¿Se acuerdan de la ciudad de Jope? Mire, Jope era el territorio asignado originalmente a Dan, ¿vale? Espérenme un momento. Gloria a Dios. Entonces, Jope, vamos a señalar con el puntero, Jope era una tierra muy fértil, porque vemos que aquí también está el mar, ¿no es cierto? Entonces, ellos tenían una tierra fértil, también era una ciudad muy estratégica, pero había un gran problema. Los filisteos están acá abajo, ¿verdad? Vemos a los filisteos. Déjenme aquí, aquí están los filisteos. Muy bien. Los filisteos como tal, como pueblo, tenían eh, la tecnología para en ese entonces, que eran los carros de guerra, hechas de hierro. Entonces, ellos como tal, los filisteos, eran guerreros muy poderosos en esta parte de la costa. Por eso es que yo le mencioné que la tribu de Dan nunca pudo conquistar realmente del todo esta zona. Entonces, casi siempre ellos vivían, como quien dice, apretaditos acá en las montañas, ¿no? Más arriba, en las montañas. Siempre se iban más arriba. ¿Por qué? Porque los filisteos no los dejaban bajar al valle. Y ellos vivían así, apretados. Entonces, como ellos estaban frustrados por no tener espacio, ¿qué hicieron? Porque la Biblia lo menciona. La tribu de Dan lo que hizo fue enviar, déjeme dar el zoom, ¿ya? La tribu de Dan lo que hizo fue enviar espías, voy a tomar una flecha,
Muy bien, aquí. Ellos enviaron espías hasta la parte de acá. ¿Ven la flecha roja que les coloqué? Los de la tribu de Dan enviaron espías hacia el norte. ¿Con el objetivo de qué? De buscar una tierra que fuera más fácil de conquistar, de tomar para ellos. Y resulta que ellos llegaron a una ciudad llamada Lais. También se le conocía como Lesem, ¿ya? Y eso era cerca de las fuentes del río Jordán. Digamos que estaban por aquí, ¿cierto? Bueno, en el sur tenían a los feroces filisteos con sus carros, ¿no es cierto? Con sus carros de hierro. Eran eh, unos guerreros, ¿verdad? Y no les dejaban bajar al valle, les dije. Por eso es que ellos enviaron espías hacia el norte y allí encontraron una ciudad llamada Lais junto al río Jordán. Pero resulta, ¿cómo es que la pudieron conquistar? ¿Cómo pudieron conquistar esta ciudad de Lais? Bueno, pues porque Lais era una población pacífica, era una población aislada. Entonces, los danitas, o sea, los de la tribu de Dan, destruyeron la ciudad y fundaron una nueva, a la que llamaron obviamente, ¿qué dice aquí? Dan, le pusieron por nombre Dan, como ellos mismos, ¿no? Está junto a Hazor y junto al monte Hermón. Gloria a Dios. Entonces, yo les había mencionado que al recordar a los filisteos, tiene un nombre a nuestra memoria, que es Sansón, ¿verdad? Y Sansón era de la tribu de Dan. Él vivió en esta zona de esta costa y su lucha siempre eh, fue contra los filisteos. Esa era siempre la presión que sufría esta tribu de Dan, siempre, porque los filisteos se les oponían. Ellos siempre les hacían esa guerra, esos pleitos, ¿no? Entonces, al haber visto esto, ahora vamos a meditar un poco acerca de las montañas que están marcadas con triángulos en el mapa. Por aquí vemos uno, acá otro, aquí otro, otro. Bueno, vamos a hablar de estas montañas, esos triangulitos en el mapa. Eso marca que allí hay montes o picos o montañas, como ustedes le quieren llamar, pero los más importantes. Y no solamente servían como un punto de referencia geográfico, sino que fueron escenarios de eventos épicos, ¿ya? Por ejemplo, el monte Hermón. ¿Dónde estaba el monte Hermón? Al norte, ¿cierto? Acá arriba, justo en el punto más alto. Tenemos a ese monte, al monte Hermón, el punto más alto de la región de aquí, de la región del norte de Israel, y está en la frontera entre Líbano, Siria e Israel. Entonces, las nieves que venían de acá alimentan las fuentes del río Jordán. Entonces, sin el Hermón, el mapa que vemos sería solamente un desierto. El Hermón es el suministro de agua de toda la tierra. Y ahí el agua va para allá y para allá y para allá, amén. Entonces el agua va para todas estas tribus, pero viene desde el monte Hermón.
¿Qué otro monte vemos en el mapa? El monte Ebal, ¿cierto? Aquí, justo al lado de Siquem. Tenemos al monte Ebal y al monte Gerizim en el centro, junto a Siquem. Entonces, estos dos tienen algo de historia, porque aquí se dio el ritual de las bendiciones y las maldiciones, ¿se acuerdan? Cuando los israelitas llegaron, ¿qué hizo Josué? Josué puso a la mitad de las tribus en el monte Gerizim y que era el monte de la bendición, y a la otra mitad las colocó en el monte Ebal, que es el monte que se le decía el monte de la maldición. ¿Por qué? Porque allí leyó las bendiciones y las maldiciones que iban a tener si no obedecían las leyes que Dios imponía para su pueblo Israel. Entonces, era un recordatorio de que sus acciones tendrían consecuencias y que elijan el bien o el mal, que elijan la bendición o la maldición para ellos, para sus hijos, para su descendencia, ¿cierto? ¿Qué otro monte encontramos? Por ejemplo, aquí arriba está el monte Tabor, en la tribu de Isaacar, en el territorio de Isaacar, y también está junto a Zabulón, ¿cierto? El monte Tabor es una montaña eh, que, que básicamente tiene una forma de cúpula en la parte de arriba y sobresale en el valle. En este monte Tabor hubo un evento. ¿Se acuerdan qué evento hubo en el monte Tabor? ¿No? ¿Sí? La batalla de Débora. ¿Se acuerdan de la profetisa Débora? Del general Barak. Ellos dos reunieron a las tribus para bajar al valle y derrotar a los carros de hierro del general cananeo Sísara. ¿Se acuerdan de Sísara también? Bueno, eso ocurrió aquí, en el monte Tabor. ¿Qué otro monte encontramos? El famoso Monte Carmelo. Gloria a Dios, que está en la costa cerca de Aser, porque Aser está acá arriba, ¿verdad? El Monte Carmelo está en esta parte de la costa cerca de la tribu de Aser. Entonces, ¿qué pasó en el Monte Carmelo? Que el Monte Carmelo es muy famoso. ¿Qué pasó ahí? Hubo un evento muy maravilloso. ¿Se acuerdan de Elías? El desafío de Elías. Siglos después de Josué, el Monte Carmelo, fue ahí el lugar donde el profeta Elías desafió a los 450 profetas de Baal. ¿Para qué los desafió? Bueno, pues para ver qué Dios era el que iba a encender un altar con fuego del cielo. Y así se iba a probar cuál es el Dios verdadero. ¿Se acuerdan? Eso pasó en el Monte Carmelo. Gloria a Dios. ¿Qué otro monte tenemos en el mapa? Prácticamente estamos desglosando el mapa a petición de una hermana para poder estudiarlo con más detalle, ¿verdad? Y esto les va a servir para cuando ustedes lean la Biblia. En la parte de atrás también suelen haber estos mapas, describiendo la división de las tribus, y ahí nosotros podemos darnos cuenta con la escritura de dónde estaba tal lugar, ah, de dónde a dónde caminaba tal profeta, o de dónde a dónde Dios lo mandaba, y así, ¿no es cierto? Bueno, básicamente es para como estudio, ¿no? Bueno, el Monte Nebo, que es el que vamos a hablar, este Monte Nebo, está en la parte del este, en el territorio de Rubén, ¿cierto? En el territorio de Rubén, el Monte Nebo. Recuerdan que el final de nuestro hermano Moisés, ¿se acuerdan qué pasó allí? Dios le permitió
que Moisés vea toda la tierra prometida que nosotros vemos en el mapa, pero a Moisés se le prohibió entrar. ¿Por qué? También por desobediencia. Dios nos ayude, hermanos, ¿no? A ser obedientes y no estar ya, digamos, a puertas de obtener ese descanso y perderlo, ¿verdad? Dios nos guarde, nos ayude a perseverar. Pero en este monte Nebo fue allí donde Moisés murió ahí mismo. Y nunca encontraron su cuerpo porque Dios fue el que enterró su cuerpo. Dios fue el que hizo aquel evento, ¿no? Entonces ya hemos hablado acerca de las tribus, hemos hablado acerca de las montañas, amén, que teníamos a Hermón en el norte, que era la fuente del río Jordán, teníamos a Carmelo en la costa, junto a Ser, ahí estaba el profeta Elías con los profetas de Baal, teníamos al monte Tabor, acá en Isaacar, ¿no es cierto? También en el norte, y ahí se dio la batalla de Débora y de Barak. También vimos del monte Ebal, del monte Gerizim, que está aquí en la parte del centro, en la tribu de Manasés, y allí se dio la lectura de la ley, la bendición y la maldición. También, por último, observamos del monte Nebo, que está al este, en la tribu de Rubén, donde se da la muerte de Moisés tras ver la tierra prometida. Entonces, la ciudad Silo, en el territorio de Efraín, fue el lugar más sagrado de todo este mapa durante casi 300 años, mucho antes de que Jerusalén fuera importante. Entonces, ¿qué le hacía tan especial a este territorio de Silo? Lo que hacía Silo el lugar más importante del mapa, antes de que Jerusalén fuera una opción de capital, es porque en Silo se encontraba el tabernáculo que les mencionaba al inicio, ¿no? Ahí en Silo se encontraba el tabernáculo y también estaba el arca de la alianza. Entonces, durante unos 300 años, Silo fue la capital espiritual de todas las tribus de Israel. Imagínenlo como el corazón que mantenía unido este mapa, ¿no? Entonces, Silo era el hogar del arca de la alianza. Ustedes dirán, y me acuerdo del Arca de la Alianza, me acuerdo que lo leí en la Biblia. ¿Qué era eso? Bueno, vamos a recordar un poquito. ¿Qué era el Arca de la Alianza? Era un cofre de oro que tenía las tablas de la ley. Entonces, esta Arca de la Alianza no estaba en un templo de piedra, sino que estaba en una gran tienda sagrada, obviamente, llamada tabernáculo. ¿Ok? Ahí vamos. Entonces, Silo fue el centro de reunión, porque 3 veces al año los hombres, las mujeres de todas las tribus, desde Dan hasta Beerseba, viajaban a Silo para las fiestas religiosas. Entonces, a pesar de vivir en montañas, en valles separados, aquí por allá, cuando tenían sus fiestas, sus reuniones, iban a Silo. Y eso prácticamente hacía que ellos recuerden que, que siendo 12 tribus eran un solo pueblo, una nación escogida por Dios. Y como mencionamos antes, allí en Silo fue donde Josué repartió los territorios. Entonces, este mapa que estamos viendo se dibujó prácticamente allí y fue el centro administrativo donde se decidieron las fronteras, que Isaacar va a tener tal frontera desde aquí hasta acá y así. O sea, ahí fue donde se decidió todas, todas esas límites territoriales
de cada tribu, para que nadie se pelee con nadie. Y ahí fue donde se hizo, digamos, por decir, este dibujito, ¿ok? Este mapa. También hay algo importante que debemos también recordar. Todo es importante, todo, todo. Gloria a Dios. Pero algo que viene a nuestra memoria también es la historia de Samuel, porque en Silo vivía el sacerdote Elí. ¿Recuerdan a Elí? Pues bien, Elí vivía en Silo. ¿Se acuerdan de Ana, de la mujer que no podía tener hijos? Ana fue a Silo a llorar y a pedir un milagro al Dios del cielo. Y cuando nació Samuel, pues ella lo llevó a Silo. Samuel, el hijo de Ana, creció en Silo. Y Samuel se convirtió en el profeta que más tarde nombraría a los primeros reyes de Israel. ¿Quiénes? A Saúl y a David. Entonces ustedes dirán, bueno, si fue tan importante, ¿por qué dejó de ser especial? Bueno, pues sí lo tuvo un final trágico, porque, digamos, los filisteos están acá, esos vecinos molestos de esta costa, ¿no es cierto? Atacaron a Israel y era una gran batalla la que se menciona en la escritura. Entonces los israelitas estaban tan desesperados por esta batalla que les estaba aconteciendo con el pueblo de los filisteos. Entonces, ¿qué decidieron hacer ellos? ¿Se acuerdan? Sacaron el arca de Silo. ¿Y para qué sacaron el arca de Silo? Ellos sacaron el arca para que los ayudaran, entre comillas, para que el arca los ayudara en la batalla. ¿Pero qué pasó? Los filisteos capturaron el arca. Entonces Silo fue probablemente destruida poco después. Que sin el arca, el lugar perdió entonces eh, todo lo, digamos, hermoso. Y el centro espiritual se trasladó eventualmente a Jerusalén bajo el reinado de David, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que Silo está ubicada estratégicamente en Efraín, y eso no era casualidad, porque la tribu de Efraín, aunque ustedes lo vean así pequeño, la tribu de Efraín era la más poderosa e influyente en esa época, en la época de los jueces, ¿verdad? Entonces, ¿se han fijado en esta parte, en la ciudad de Jerusalén? Está justo entre la frontera entre Benjamín y Judá. Entonces, bueno, esto de aquí causó, digamos, unos problemitas políticos, ¿ya? Porque aunque el mapa como tal, este mapa, muestra, eh, muestra a Jerusalén como una ciudad más, en realidad es que durante mucho tiempo Jerusalén no pertenecía a ninguna tribu. Déjeme ubicar el lápiz. Por decir, la parte de aquí estaba sin conquistar, por decir así, ¿no es cierto? La parte de aquí estaba sin conquistar. Jerusalén no le pertenecía a ninguna tribu en su momento, ¿ya? Esta parte estaba ocupada por un pueblo cananeo. ¿Qué pueblo cananeo ocupaba esta parte? Los jebuseos. Los jebuseos. Entonces, técnicamente la frontera pasaba justo por el medio. El norte de la ciudad era de Benjamín y el sur de Judá. Entonces, como ninguna de las dos tribus lograba conquistarla por completo, se convirtió en un
enclave extranjero en medio de Israel por siglos. O sea, ahí estaban extranjeros, ahí siempre estaban los jebuseos, porque casi no la podían conquistar completamente. Ni Judá los podía conquistar completo, ni Benjamín completo. Entonces ahí existían junto a ellos, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Em, ya, miren, esta, esto que les había mencionado, al estar aquí justo en el medio entre Benjamín y Judá, que ocasionó una tensión y también una rivalidad, porque Benjamín, ¿qué decía? Benjamín decía, no, pues la ciudad de Jerusalén es nuestra, por derecho geográfico, Jerusalén es nuestra. ¿Y qué decía Judá? Judá decía, bueno, cuando ya tiempo después, ¿no? Judá decía, no, Jerusalén no nos pertenece, nosotros la conquistamos y nuestro rey David vive ahí. Entonces, al final, pues Judá terminó siendo tan poderosa que pues absorbió a la pequeña tribu de Benjamín. Por eso cuando el reino se dividió años después, que ya lo hemos hablado, solo estas dos tribus permanecieron juntas, formando el reino de Judá. Déjenme señalar al reino de Judá, y ya lo hemos visto previamente. Vamos a marcarlo. Vamos a marcar. Entonces, la tribu de Judá correspondía a este límite, ¿cierto? Junto a Benjamín, porque como les mencioné, prácticamente Judá se hizo tan poderosa que terminó conquistando o absorbiendo, mejor dicho, absorbiendo a la pequeña tribu de Benjamín y obviamente pues Simeón, como les había mencionado ya antes, ellos ya eh, em, adoptaron todo lo que era Judá, ¿no es cierto? Y como tribu ya prácticamente eh, fueron absorbidos también por Judá, por sus hermanos Judá. Gloria a Dios. Entonces, por eso se le denomina el reino de Judá solo en esta parte. Y también reino del sur, porque está en el sur del mapa. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de este mapa? Ah, no hemos hablado a detalle de algo. Miren, ¿qué dice aquí? Jope, la ciudad de Jope, que estaba en la tribu de Dan, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de ella, ¿ya? Jerusalén está casi a la misma altura, ¿verdad? Pero obviamente Jerusalén hacia acá adentro, Jope está hacia arriba. Entonces, Jope es el puerto. Todo el comercio que llegaba del mar por Jope tenía que pasar por el territorio de Dan y de Benjamín para llegar a la capital de eso, de Judá, que era Jerusalén, ¿cierto? Muy bien. Entonces, imagínense, o sea, la cantidad de impuestos y el control que eso significaba, porque es que todo pasaba por aquí. Llegaba al puerto de Jope, las mercancías, todo lo que se tenía que comercializar, ¿no? Tenía por la tribu de Dan, pasaba por Benjamín, llegaban a Jerusalén y allí se daba el comercio para las tribus que estaban más cerca de acá, de Jope. Y en este mapa sabe que también aparece Hebrón. No les he hablado de Hebrón. Hebrón, que está en el territorio de Judá. Mire, antes de que David se mudara a Jerusalén, Hebrón
fue la primera capital de Israel y es mucho más antigua y es aquí, vamos a hacerle zoom, es aquí en Judá, en Hebrón, es aquí donde están enterrados los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? Allí están enterrados ellos. Aquí está una cueva, la cueva de Macpela. ¿Recuerdan esa cueva también? Abraham compró esa cueva de Macpela. Abraham compró un terreno para enterrar a su esposa Sara. Entonces, ¿quiénes están ahí en esa cueva de Macpela enterrados en Hebrón? Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob con su esposa Lea. Gloria a Dios. Entonces, para cualquier persona de las 12 tribus, ya fuera de Dan, de Rubén, cualquiera de las tribus, cualquiera. Para cualquiera de ellos, Hebrón era el lugar donde estaban descansando pues sus abuelos fundadores de Israel. Entonces, también cuando Saúl murió, David no fue corriendo a Jerusalén, primero fue a Hebrón. Allí, en Hebrón, es que David fue ungido como rey de la tribu de Judá. Y gobernó desde Hebrón durante 7 años y 6 meses, dice la Biblia, antes de conquistar, ¿qué cosa? Jerusalén, que allí estaba establecido el pueblo de los Jebuseos, un pueblo cananeo. Y luego es que David conquista este territorio y la hace capital de Judá, ¿no es cierto? Pero Hebrón fue primero. Y Hebrón era una ciudad de las montañas, era fácil de defender, tenía historia, y eso le daba legitimidad a David, ¿ya? Y también, si miramos en el mapa, hay, eh, mire, digamos, si nosotros vemos de Judá a Aser, o sea, la distancia era gigantesca, eran mm, muchos kilómetros, ¿no es cierto? De un punto al otro. Entonces se designaron algo que se le conoce como ciudades de refugio. Eso también está escrito en la Biblia. Y Hebrón era una de esas ciudades de refugio. Si no se acuerdan que eran las ciudades de refugio, era cuando alguien cometía un homicidio, pero por accidente. Entonces ellos, cuando cometían un homicidio accidental, podían correr a las ciudades de refugio. Podían correr, por ejemplo, a Hebrón para ser protegidos de la venganza de los familiares a quien murió hasta que tuviera un juicio justo. Y eso lo convertía en un centro de justicia, en un centro de paz en medio del territorio de Judá, a Hebrón y otras ciudades, porque no solamente Hebrón fue una ciudad de refugio, sino muchas más. Pero como estamos hablando de Hebrón, pues les estoy diciendo que Hebrón fue una de las ciudades de refugio también. Gloria a Dios. También en, a breves rasgos así, en la escritura, eh, hablan acerca de los gigantes. ¿Se acuerdan de los gigantes? Cuentan la historia, o la Biblia, mejor dicho, que cuando los espías de Israel exploraron la tierra por primera vez, antes de dividirla, obviamente, llegaron a Hebrón, aquí. Llegaron aquí a Hebrón y dice que se asustaron mucho. ¿Por qué? Porque allí vivían los hijos de Anac, que fueron descritos como gigantes. Entonces, un líder famoso de Judá fue Caleb. ¿Se acuerdan? Caleb junto a Josué eran quienes, pues con mucha valentía, cuando Moisés envió a los espías a ver la tierra
de Canaán, que fluía leche y miel que Dios les había prometido, todos vinieron con malas noticias y que no podemos, que nos van a matar, nos van a masacrar, etcétera. Y los únicos que vinieron con, con ánimo fue Josué y Caleb. Y Dios los bendijo a través de que ellos pusieron su confianza en Dios. Y dijo, no, nosotros lo vamos a derrotar porque Dios está con nosotros, hay que creerle a Dios. Entonces, Caleb estaba con Josué en esos momentos. Y Caleb, como les menciono, era un líder reconocido de la tribu de Judá. Y él fue quien pidió esta zona montañosa, porque esta zona es montañosa, ¿ya? Aquí en Hebrón. Y él pidió que se le diese esto como herencia, a pesar de que habían gigantes, porque él confiaba que esa era la mejor tierra del sur y que obviamente pues ella sabía que Dios les iba a dar, les iba a permitir conquistar todo esto porque esto estaba en los planes del Señor. Entonces, ¿se han fijado en esas tres tribus que están al otro lado del río Jordán? Manasés oriental, Gad y Rubén. Vamos a ver por qué es que ellos decidieron no cruzar el río y quedarse fuera del territorio principal. Mire, estas tres tribus, Manasés, Gad y Rubén, en el lado derecho del mapa, al lado este, donde sale el sol, aquí, que están prácticamente separados, ¿por qué? Por el río Jordán, ellos decidieron quedarse aquí por un tema de economía, pero sabe que casi causa una guerra civil. Mire, a diferencia de las montañas de Judá o los valles de Galilea que están acá, ¿no es cierto? O las tribus de Galaad, donde está Gad, eh, eran famosas por ser llanuras inmensas y también por ser súper verdes. Estas tribus les había mencionado que tenían muchísimo ganado, vacas, ovejas, cabras. Entonces, cuando ellos vieron que estas tierras eran perfectas para pastorear, ¿qué le dijeron a Moisés? No nos hagas cruzar el Jordán, danos esta tierra como herencia. Y eso a Moisés no le hizo ninguna gracia al principio. Él pensó que estas tribus eran unos cobardes que querían quedarse ahí tranquilos mientras sus hermanos se iban a pelear contra los cananeos al otro lado del río. Porque recuerden que toda esta tierra era de los cananeos. Aquí habitaba el Jebuseo, el Pereceo, el Gergeseo y todos los demás, ¿cierto? Entonces eso es lo que Moisés pensó, no, pues estos no quieren ir a pelear con sus hermanos y ellos quieren quedarse aquí bien campantes y todo lo demás. Entonces, cuando Moisés acepta que ellos se queden, les da una condición y les dice, bueno, pueden usar estas tierras ya, estas van a ser para ustedes, pero los hombres de Rubén, los hombres de Gad, los hombres de Manasés tienen que cruzar el río con armas y van a encabezar la vanguardia del ejército y van a pelear por todo el país antes de poder regresar a sus casas con cada una de sus familias. Entonces, obviamente, pasaron años peleando lejos de sus hogares, hasta que Josué finalmente pues les dio el permiso de volver a cruzar el Jordán hacia el este. Entonces, ellos prácticamente no tienen la protección del mar como acá, ¿cierto? Ellos no tienen la protección del mar ni de las montañas centrales. Estaban en la frontera, ¿cierto? En la frontera directa. ¿Con qué reinos? ¿Qué vemos aquí? Con Siria, Arán, ¿no es cierto? Con Amón, con Moab. Entonces, por estar tan expuestos, ellos fueron los primeros en sufrir invasiones extranjeras
siglos después, porque vivían un poco aislados de los de las otras tribus. Muy bien, gloria a Dios. ¿Qué más les puedo mencionar acerca de este mapa? Ah, acerca de Edom y Moab. Un poco de historia acerca de eso. Mire que aquí está el mar muerto, ¿cierto? En la parte azul. Vemos un mar, el mar muerto. Y abajo del mar muerto tenemos a Moab y a Edom. ¿Por qué eran tan enemigos de las tribus de este mapa? Para entender esto, ¿por qué Moab y Edom, que aparecen aquí, al este y al sur del mar muerto, para entender por qué eran tan enemigos acérrimos de estas tribus, hay que mirar la escritura de cómo sucedió esto, porque ellos eran primos de los israelitas, pero en el mundo antiguo, las, obviamente siguen existiendo, ¿no? Tanto como, son sus primos, obviamente, son sus primos, pero en esos momentos existían, digamos, problemas, riñas, muchas peleas entre parientes. Y hoy en día también existe, a causa de esto, de este pecado que, que hicieron las hijas de Lot. Ya lo vamos a ver, porque como les menciono, Moab y, y Edom, no, perdón, Moab y Amón eran los sobrinos de estos de acá, de los sobrinos lejanos de Abraham, ¿cierto? Y Abraham fue el patriarca de los israelitas. Entonces vamos a hablar de ellos, de Amón y de Moab, de Amón y de Moab, ¿vale? Corrijo, de Amón y de Moab. Entonces, según la historia bíblica, los moabitas y los amonitas descendían de Lot, que era el sobrino de Abraham. Cuando los israelitas venían de Egipto, ¿se acuerdan que dice que los moabitas se negaron a darle paso y hasta contrataron a Balaam para que los maldijera? ¿Se acuerdan? Entonces, si vemos el territorio de Rubén, que está encima de Moab, durante siglos esta, esta frontera fue una zona de guerra. Los moabitas siempre intentaban empujar hacia el norte, o sea, que se vayan hacia arriba. Siempre intentaban que la tribu de Rubén se vaya, se vaya, se vaya, ¿no es cierto? Siempre era una zona de guerra, porque ellos querían recuperar las tierras de pastoreo. Y hay alguien de aquí. ¿Se acuerdan de la famosa Ruth? Ella fue una moabita y decidió unirse a Israel y terminó siendo prácticamente la bisabuela del rey David, para la gloria de Dios. Entonces, Edom, que les mencionaba acá, que me había confundido hace un momento, Edom fue el hermano de Jacob. Edom es Esaú. Edom está al sur del mar Muerto. Entonces, ellos descendían de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, y Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Todo esto es un poco de historia que debe interesarnos a todos nosotros, ¿no? Y prácticamente es como ya les mencioné, para que cuando leamos la escritura digamos, ¿dónde estaba tal lugar? Ah, ya sé dónde queda, ah, ya sé, Megiddo, ah, ya Señor, ya sé lo que tú estás hablando, de dónde, en qué tribu estaba colocada tal monte, el Monte Carmelo, ah, ya. Entonces,
para darnos más o menos una idea de ubicación. ¿Muy bien? Entonces, la rivalidad que había entre Esaú y Jacob fue incluso desde el vientre de la mamá. Y Esaú perdió su primogenitura ante Jacob cuando le vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿cierto? Entonces, los descendientes de Esaú, que son los edomitas, Edom, ellos nunca olvidaron eso. Entonces, siempre tenían esa rebelión, esa espinita con el pueblo de Israel. Porque ustedes se pueden dar cuenta, Edom controlaba las rutas comerciales que subían desde el Mar Rojo, porque el Mar Rojo está por acá. Entonces ellos controlaban esas rutas comerciales que subían desde el Mar Rojo y eran famosos por vivir en ciudades que las excavaban en la roca, ¿ya? Y eran guerreros implacables, obviamente. Entonces, mire, los profetas de Israel criticaban siempre a Edom porque cuando otras naciones atacaban a Jerusalén, ¿qué hacían los edomitas? Ellos se ponían en los caminos para atrapar a aquellos que sobrevivían de Jerusalén, de Judá, de las tribus de Israel. Los atrapaban a los que estaban huyendo y los entregaban al enemigo. Imagínense, eso lo hacían. En vez de tener una hermandad con los israelitas, pues siempre fueron así, enemigos. Entonces, este mar muerto es una barrera igual, una barrera natural igual que el río Jordán. Entonces, gracias a este mar muerto que estaba aquí, esta tribu de Judá estaba protegida de ataques directos desde el este. O sea, no iban tan directamente porque pues había un mar que los separaba, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, los enemigos que tenían que hacer para llegar a atacar a Jerusalén, ellos tenían que rodear y dar la vuelta por el sur, por Edom, para atacarlos. O si no, pues tenían que dar la vuelta por el norte cerca de Jericó. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos hablado ya de... Ya vamos a terminar. Sé que es un poco tedioso, pero he tratado de resumirlo, de ir un poco lento y hemos visto de todo lo que está en el mapa, hemos visto para también refrescar un poco la memoria, lo que hemos también leído en la Biblia. No es cosa del otro mundo. Todo lo que he mencionado está en la escritura, está en la palabra de Dios. Entonces, en resumen de lo que hemos visto en este instante, Moab viene de Lot. Amón viene de Lot. Eran los sobrinos, prácticamente sobrinos lejanos de Abraham, ¿cierto? Moab está al este del Mar Muerto. Tenían conflictos con Rubén, querían recuperar los pastos verdes para sus rebaños también. Amón estaba al lado oeste, junto a Gad, eran enemigos militares constantes. También hablamos de Edom, que fue hermano de Saúl, al sur de Judá. Tenían un odio profundo, ¿cierto? También de los filisteos, que estaban en la costa sur-oeste, ¿cierto? Sur-oeste, en este lado, Filistea, y ellos pues tenían sus carros de hierro para hacer daño, Muy bien. Entonces hemos recorrido casi todo el mapa, desde las montañas del norte hasta los desiertos del sur y desde el mar hasta los reinos del este.
Muy bien. Entonces, lo único que no hemos hablado es de Fenicia. Nos faltaría hablar de eso, pero de ella todo lo hemos dicho. Mire, esto que está acá, Fenicia y Siria, están acá arriba, en la parte norte, representan las grandes potencias vecinas del norte. Entonces, a diferencia de Moab o Edom, que eran reinos más pequeños, estos eran centros culturales y comerciales gigantescos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Fenicia, que está al noroeste, Fenicia, ¿qué pasaba con ellos? Ellos tenían a Tiro y a Sidón, ¿cierto? Ellos eran los mejores navegantes de la antigüedad. Los fenicios, ellos no estaban interesados en conquistar tierras. Ellos lo que querían, como eran comerciantes, obviamente querían clientes. Por eso es que ellos también eran famosos por su tinte púrpura, que era extraído de unos caracoles marinos. Y también eran famosos por su madera de cedro. Entonces, cuando el rey Salomón construyó el templo en Jerusalén, le compró la madera y contrató a los arquitectos de Tiro. Eso está en la escritura. Entonces, la tribu de Aser, que está en el color morado, en la costa, ellos vivían tan cerca de Tiro y de Sidón que terminó mezclándose mucho con su cultura. De hecho, el alfabeto que usamos hoy viene originalmente de los fenicios. Ahora, Siria. Vamos a hablar de Siria, que está al noreste, ¿vale? Está al noreste con Damasco. Siria. ¿Qué pasaba con Siria? Bueno, ellos eran una potencia terrestre. Fenicia dominaba el mar. Entonces los arameos, los de Siria, dominaban las rutas de caravanas en el desierto. Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo que aún sigue habitada. Y allí era el centro de comercio de especias, de seda, y eran tan influyentes que su lengua, que es el arameo, por eso la ciudad era Aram, ¿no es cierto? La lengua del arameo se convirtió en el idioma que hablaba todo el mundo en la región, porque siglos después era el idioma que hablaba Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, también, por ejemplo, las tribus de Manasés y Dan en la parte del norte servían como escudo de Israel. Entonces, cada vez que Siria quería expandirse, esas tribus eran las primeras en entrar en guerra. Muy bien. Entonces, estas tierras están sin color y obviamente no fueron conquistadas porque eh, no fueron repartidas por sorteo también, porque esos territorios nunca fueron parte del plan de conquista original de Josué. Esto eran los límites del mundo conocido para ellos. Entonces, cuando el mapa dice Josué del 13 al 12, se refiere estrictamente a lo que se consideraba la herencia de Israel. Lo que está acá en blanco, literalmente es el extranjero, ¿ok? Entonces, ahora que hemos visto todo, podemos ver el mapa completo. Ya no es como, ¿qué es eso? ¿Cierto? Tenemos al mar Mediterráneo, habían comercio, barcos en el lado oeste, las 12 tribus aquí divididas por el río Jordán, ¿cierto? Que acá también está el mar de Galilea y el mar Muerto. Y tenemos al desierto y a los reinos de Siria, a Amón, a Moab, ¿verdad?
Entonces, también dirá, ¿qué es esto que está aquí abajo? Bueno, eso de ahí prácticamente es una estrella de los vientos y nos indica que el mapa está orientado al norte. Se ve la flecha hacia arriba, hacia el norte, lo que está abajo el sur, está a la derecha del oeste, lo que está a la izquierda del oeste, que es lo que yo les puse aquí en grande. Eso es lo que está aquí abajo. Solo una estrella de los vientos, nada más. ¿Vale? Ah, ¿y sabe por qué es importante? Porque en la antigüedad muchos pueblos orientaban sus mapas hacia el este, hacia donde sale el sol. Por eso la palabra orientarse viene de oriente. Eso es digamos, un dato curioso. Les repito, esta estrella de los vientos que está aquí abajo nos indica que este mapa está orientado hacia el norte, ¿ya? Y les decía que en la antigüedad muchos pueblos orientaban sus mapas hacia allá, hacia el este, hacia donde sale el sol. Y que por eso la palabra orientarse viene de oriente. Muy bien. ¿Qué más no hemos mencionado? Ah, no hemos mencionado de Amalek. Amalek. Qué buena observación. Amalek. Los amalecitas. Aparece justo en la parte de acá abajo, en el extremo sur, bajo el territorio de Simeón, ¿verdad? Entonces imagínense, si las otras naciones eran vecinos difíciles, Amalek era considerado el archienemigo histórico de Israel. ¿Sabe por qué? La enemistad no empezó por tierra, sino durante el Éxodo. Cuando los israelitas salieron de Egipto y ya estaban cansados, débiles en el desierto, los amalecitas que hicieron, los atacaron. Y no atacaron a los guerreros de frente, sino que atacaron la parte de atrás de la caravana. Y allí en la parte de atrás estaban los ancianitos, los enfermos, los niños. Y entonces ese acto de crueldad y de falta de honor por parte de los amalecitas, o sea, por eso es que se convirtieron en enemigos. Muy bien. Entonces, a diferencia de los filisteos, que tenían ciudades con muros, o los edomitas, que tenían fortalezas en las rocas, los amalecitas, en cambio, eran lo que se le llama nómadas. O sea, no vivían digamos, en una ciudad fija, sino que andaban de aquí para allá. No tenían una capital fija. Vivían en el Negev, o sea, en el desierto del sur, que vemos aquí en el mapa. Pero eran como guerrilleros del desierto, porque aparecían de la nada, saqueaban las cosechas que la gente sembraba de las tribus del sur, como Simeón y Judá, y ellos volvían a desaparecer, obviamente en el desierto, en las arenas, y nadie podía seguirlos. Ya, entonces este grupo de los amalecitas eh, prácticamente fue un dolor de cabeza constante para los reyes de Israel. Por ejemplo, Saúl. Saúl perdió precisamente la corona por no cumplir las instrucciones de Dios en una batalla contra los amalecitas, ¿se acuerdan? Dios le mandó a que acabe con todo el pueblo de los amalecitas, incluyendo el rey. ¿Y qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey. Y ahí fue a causa de esa desobediencia que Saúl perdió su reino. Y también David que pasó gran parte de su juventud luchando contra ellos en esa zona sur que vemos aquí en el mapa, para proteger a las familias de Judá. Entonces, ese era su hogar principal. Y al estar ubicado justo debajo de Simeón, por eso es que eh, entendemos que esta tribu terminó siendo prácticamente guerrera, ¿no? Y absorbida por Judá, porque necesitaban estar unidos, pues, para sobrevivir a esos ataques constantes que subían de los amalecitas. Entonces, como vemos, los amalecitas están acá abajo, en el desierto del Negev. Ellos eran guerreros nómadas,
expertos en atacar por sorpresa y, y en la Biblia a los amalecitas, ¿sabe cómo se los representa? El mal que ataca cuando uno es más débil, así más o menos. Entonces, hemos visto ya todo lo que está en este mapa. Gloria a Dios, gloria al Señor. Un repaso rápido ya, esto de aquí en el mapa, vemos algunas ciudades importantes, ¿ya? Vamos a ver si van a entender lo que yo les voy a hablar, ¿vale? Miren, hemos cubierto ya todo el mapa, yo ya me quedé hasta sin voz. He hablado de todo el mapa, no he dejado nada por fuera para la gloria de Dios. Vamos a hacer un repaso, ¿ya? Para ver si ustedes logran ubicar visualmente dónde están, ¿ya? Ahora que ustedes ya conocen las historias, todo lo que pasó ahí, vamos a ver si ustedes las encuentran. Vamos a poner a prueba su ojo, ¿ya? Le voy a dar una coordenada clave y usted la va a buscar. Busque a Jerusalén, que es la capital estratégica. Está justo en la frontera entre Benjamín y Judá. Busque Jerusalén. ¿Lo encontró? Aquí, ¿cierto? Está en el mapa en la parte sur. Gloria a Dios. Como dijimos, está en las montañas, protegida, neutral. ¿Ven? Gloria a Dios. Vamos a ver otro. Vamos a ver si lo encuentra. Otro fácil, ¿ya? El corazón espiritual, ¿dónde estaba? Busquen, busquen asilo, busquen asilo. Está más arriba de Jerusalén. ¿Ya lo encontraron? Aquí, ¿no es cierto? Más arriba de Jerusalén, en la tribu de Efraín, en el territorio de Efraín. Entonces, dijimos que antes que Jerusalén fuera famosa, todo el mapa prácticamente latía en Silo, porque aquí estaba el tabernáculo de Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver otro, ¿ya? Otro fácil. Hebrón, la ciudad de los patriarcas. ¿Dónde está Hebrón? Hebrón, Hebrón. Hebrón está en el sur. ¿Lo encontraron? Acá, ¿cierto? Acá. Está en Judá, entre Jerusalén y Berseba. Gloria al Señor. Entonces, ahí es la base de operaciones original. Ahí están las tumbas de los patriarcas. Gloria al Señor. ¿Qué más? Mm, ya. A ver, busquen a Dan, a la tribu de Dan, pero cuando ellos tuvieron que emigrar porque los filisteos no lo dejaban bajar al valle. Busquen a Dan, está junto al monte Hermón. Busquen a la tribu de Dan. Está en el norte, ¿no? Acá arriba, ¿cierto? Muy bien, ahora busquen a Berseba, ya lo mencionamos. Berseba está acá, en el sur, en Judá, ¿cierto? Gloria a Dios. Ahora, fíjense en el río Jordán, en la línea que une al mar de Galilea, ¿verdad? Con el mar muerto. Eso divide al mapa en dos, al de los pastores y al de las ciudades. ¿Qué lado es la de los pastores?
el lado este, donde sale el sol. Ahí se quedaron porque habían buenos pastos para los ganados. Esto es de los pastores y los de acá donde habían ciudades. ¿Ok? Muy bien. ¿Te han respondido? Están muy bien. Gloria a Dios. ¿Sabe de qué no hemos hablado? De Megiddo. De Megiddo. Mire, Megiddo, como un dato, y casi me olvido, y esto es muy importante. Megiddo es el Valle de las Batallas, aquí en Manasés. Está cerca de la frontera entre Isaacar y el Monte Carmelo. ¿Por qué es clave Megiddo? Porque Megiddo controlaba el paso más importante de las rutas comerciales entre Egipto y Mesopotamia. O sea, era el peaje del mundo antiguo. Por ahí pasaba todo. Y aquí en Megiddo, amadas hermanas, en Megiddo se han librado tantas batallas allí que la palabra Armagedón viene del hebreo Ar Megiddo, monte de Megiddo. Entonces, en este mapa, quien controlaba Megiddo controlaba la economía de la región. ¿Escucharon esa palabra? Armagedón. Sí, eso está en Apocalipsis. Allí hay un valle grande. Allí siempre se han librado muchas batallas. Es un punto estratégico. Gloria al Señor. También no hemos hablado mucho de Siquem. Siquem era la ciudad de las decisiones, ¿no es cierto? Que estaba entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Ah, no, ya les mencioné, ¿verdad? Bueno, pero para recordarles eso. Allí fue donde Abraham recibió la primera promesa y donde Josué reunió todas las tribus para reunir, ¿cómo es? Para renovar su pacto antes de morir, ¿verdad? Entonces, es un valle que conecta al este con el oeste. Entonces, si querías cruzar de un lado al otro, casi siempre tenías que pasar por Siquem, ¿ok? De Jope también había mencionado que todo lo que llegaba por barco, como los cedros para el templo de Salomón, que mencionamos de Fenicia, entraba por Jope. Y aquí, este puerto es donde el profeta Jonás intentó escapar en un barco antes de encontrarse con la ballena. ¿Se acuerdan? Aquí, desde Jope es que pues Jonás salió. Gloria a Dios. Entonces ahora vemos que M está al centro, Silo un poco al sur, Jerusalén en la frontera entre Benjamín y Judá, ¿verdad? Y Beerseba está al extremo sur en Simeón. Es como una columna vertebral prácticamente. Mantiene unida a todas las tribus. Siquem, Silo, Jerusalén, Hebrón y Beerseba. La gloria es del Señor. Entonces ha sido un estudio maravilloso para la gloria de Él. Y en realidad esto debe llenar nuestras vidas. Todo lo que se hace es para la gloria del Señor. Y hasta aquí las dejo. Espero que esto haya sido un tiempo provechoso para todos aquellos que han llegado hasta el final del video. La gloria es de Dios. Sigan adelante y oren por mí también. Que Dios me siga ayudando. Las quiero mucho a todos. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y este video se los voy a reenviar. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Pasen bien.